4, 3, 2, 1, acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, me da mucho gusto que estén por aquí. Mi nombre es Ayari Serrano y esto es EducaNews. El día de hoy vamos a platicar sobre un exponente muy importante para la pedagogía crítica. Su nombre es Henry Giroux, lo tenemos aquí. Identificar algunos aspectos relevantes de la vida de Henry Giroux, distinguir los puntos ejes de su propuesta pedagógica y describir sus principales aportaciones en el campo de la educación serán los objetivos esperados al final de esta transmisión. Antes de comenzar, me gustaría hacer un breve recuento a manera de introducción sobre la didáctica y la pedagogía crítica. La pedagogía y la didáctica, desde una perspectiva de la teoría crítica, tienen por finalidad acompañar toda la actividad educativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la reflexión política del quehacer pedagógico y didáctico. La teoría crítica nos va a proporcionar elementos básicos necesarios para establecer una relación entre la educación y la política en su sentido más amplio, a manera de poder combinar experiencias individuales y colectivas en el aprendizaje y la enseñanza. Todo esto también tiene que ver con la búsqueda de la formación y la preparación de los docentes en relación con los principios mencionados ya anteriormente, además de que plantea que deben incorporarse aprendizajes y lugares igual de enseñanza en los que no solo se remita al espacio escolar, sino que puedan participar diversos actores y procesos, además de los docentes y los alumnos, como ya lo sabemos, y pues la cooperación y la participación en colaboración de actividades de enseñanza-aprendizaje resulta muy importante dentro y fuera de los respectivos espacios educativos, ya que, como lo mencioné, no solo se debe limitar a un espacio escolar, sino se puede aprender en muchos otros lugares con ayuda y con cooperación de todos los demás. Por otro lado, también creo que es importante tener en cuenta lo ya mencionado en exposiciones anteriores. Pero antes de entrar de lleno a la pedagogía crítica, me gustaría contarles un poquito de quién es o quién fue Henry Giroux. Este exponente y teórico estadounidense nació en Providence, Rhode Island, el 18 de septiembre de 1943. Es un hijo de inmigrantes canadienses que se establecieron en Estados Unidos. Su licenciatura la realizó en la Universidad de Maine y recibió el grado de maestría en la Universidad Estatal de Appalachian, así como también obtuvo un doctorado en la Universidad de Carnegie Mellon en 1977. De los años 1968 a 1965 trabajó también con su maestro de historia en una secundaria de Barrington, en Rhode Island, y se inició como docente en el área de la educación en la Universidad de Boston en los años de 1977 y 1983, año en el que también se trasladó a la Universidad de Miami, en Oxford, Ohio, donde adquirió un renombre como académico y fue director del Centro de Educación de los Estudios Culturales. Ya hasta el año de 1992 fue cuando inició una nueva etapa en su vida académica, ya que en la Universidad del Estado de Pensilvania comenzó a trabajar como catedrático y director del foro de Waterbury en la educación y también en los estudios culturales. Tiempo después, aproximadamente en el 2004, se integró al plantel de la Universidad de McMaster, donde actualmente imparte una cátedra en cadenas globales de televisión en la carrera de comunicación. Es importante también mencionar, y me parece un dato curioso, que Henry Giroux tiene su propia página de internet en la que ustedes pueden checar un poco de su teoría y algunas críticas o artículos que realiza. En mayo de 2005, la Universidad Memorial de Canadá le concedió un doctorado honoris causa en letras y actualmente vive en Hamilton, Ontario, en Canadá, junto con su esposa, que es la doctora Susan Sears Giroux. Se puede decir que Henry es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica. Es uno también de los principales exponentes en Estados Unidos de esta pedagogía y también se le conoce como pedagogía fronteriza. Antes de entrar de lleno con ella, me gustaría leerles una pequeña frase o un pequeño párrafo que mencionó en una de sus entrevistas. Y dice: la educación no solo busca empoderar a la gente o ejercer libertades, también busca, en cierto modo, matar la imaginación y enseñar a la gente a adaptarse a las situaciones que limiten su sentido de la agencia. Por ejemplo,
Vemos muchas pedagogías orientadas a aprobar exámenes y pedagogías donde lo importante es cumplir con un programa. Unas estándares objetivos, pedagogías que no se preocupan lo más mínimo en la experiencia del alumnado, ni abordan temas sociales importantes. Son pedagogías diseñadas en muchos sentidos para evitar que los alumnos se conviertan en pensadores críticos, críticamente conscientes, conscientes de la capital cultural, de su fuerza y de su lugar en el mundo. Y creo que sería correcto llamarlas pedagogías de la represión. En este sentido, sabemos que sus teorías se basan en la importancia de las estrategias didácticas, ya que promueven el pensamiento crítico del alumno y tienen en cuenta también el contexto y la democracia, así como la justicia, el poder, la cultura y toda la comunidad. Henry defiende a la pedagogía como un instrumento para educar a mejores personas y en último término también para crear una sociedad mejor donde proliferen valores democráticos. Como hemos estado viendo, Henry Giroux no solo hace una crítica a estas pedagogías que van surgiendo a lo largo del tiempo y que han imperado en lo educativo, sino también busca la manera de realizar transformaciones de la sociedad y para ello cree que la educación es un medio muy importante que no se debe de desligar de lo político ni tampoco centrarse a lo individual, sino también algo que se pueda construir de manera colectiva. Henry Giroux ha escrito muchos libros y también muchos artículos, pero hoy vamos a mencionar 4 que se consideran unas de sus más importantes obras en el campo de lo pedagógico. Uno de ellos se llama Los profesores como intelectuales hacia una pedagogía crítica del aprendizaje. Este fue publicado en el año de 1990. Por otro lado encontramos Cruzando límites, Trabajadores culturales y políticas educativas, publicado en 1977, La sociedad cultural y la educación, con Peter McLaren, en 1999, y en 2003 también fue publicado un libro llamado La inocencia robada, que también se considera uno de sus libros más importantes. Ahora, podemos ver que la pedagogía crítica va mucho más allá de la transmisión de conocimientos. La pedagogía crítica no se limita a comunicar técnicas o solo metodologías, sino que se centra también en comprender qué ocurre realmente en el aula, qué es lo que está ocurriendo en los espacios educativos, lanzando también preguntas sobre cuál es la relación entre aprendizaje y cambio social, qué conocimientos tienen más valor o qué significa en general conocer algo. Ponen énfasis en la reflexión crítica y crea un puente entre aprendizaje y vida cotidiana. De esta manera debe haber una conexión entre el poder y el aprendizaje, lo que puede ampliar muchos de los derechos democráticos e incluso la identidad de todos los actores de la educación. Henry Giroux ha tratado de desarrollar una teoría crítica de la educación, haciendo mucho hincapié entre las intersecciones del papel de la educación, las escuelas y las universidades junto con la cultura y la vida pública. Su visión de la pedagogía crítica aboga por la necesidad de hacer la pedagogía un elemento central en la política misma. No se puede desligar, como ya lo mencioné, la educación de la política y debe también ayudar a crear condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura formativa que proporcione la base para el desarrollo de formar ciudadanos críticos y una democracia incluso significativa y sustantiva para estos ciudadanos. Por otra parte, hay algunos puntos que me gustaría rescatar de toda su teoría, ya que al ser un tema muy amplio, requiere de mucho tiempo de estudio, pero hay algunos rasgos que nos pueden resultar importantes incluso para la naturaleza de esta transmisión. En primer lugar, podemos decir que la educación se afecta de manera muy profunda por parte de las fuerzas políticas e incluso de las grandes corporaciones. No se puede hablar de educación sin hablar de grandes estructuras políticas, económicas, culturales y sociales que se enmarcan y que incluso ejercen una cierta presión sobre la enseñanza y los mismos docentes. Y esto muchas veces no es evidente, ya que está inmerso dentro de los objetivos de la educación, los currículos e incluso de los planes de estudio, por lo que no permite que sea evidente la manera en la que éstas influyen dentro del espacio educativo.
La sociedad actual también se podría decir que muchas veces desprecia la educación, no la ve como algo tan importante, ya que vivimos en una sociedad que se centra mucho en el interés propio y le tiene miedo de pronto al interés colectivo, a la responsabilidad de compartir los valores, y pues a pesar de que hay muchas instituciones democráticas, no se busca la comunidad. Lo que Henry Giroux plantea es que es necesario hablar de justicia, de política y de valores para un bien común. Eliminar esta educación entendida como un bien público y ver más bien a la pedagogía como una práctica que pueda empoderar y que pueda ayudar o que pueda atraer a las personas o a los alumnos e incluso a los docentes a trabajar en conjunto para poder generar este cambio del que hemos estado hablando, pero paso por paso, no de lleno. Si no se trabaja con lo político y con la comunidad, no vamos a poder hablar de una teoría crítica ni de una pedagogía y una didáctica crítica. También menciona que la pedagogía actual es una forma de violencia, ya que en muchas escuelas, incluso en la actualidad, se ataca en vez de educar y no logra que los alumnos reconozcan en realidad lo que están haciendo, ya que las pruebas y los exámenes se cierran a un número. Que ellos busquen aprobar esto para al final conseguir algún título y puedan integrarse al campo laboral, pero también se siguen utilizando los castigos, como lo hemos visto, y un currículum o una manera de enseñar bastante cerrada. Ya lo hemos platicado también en otras sesiones, por ejemplo la didáctica tradicional, que hablaba sobre todo esto, y Henry Giroux hace una crítica a esta parte, ya que piensa que también el utilizar este tipo de pedagogías o el que se siga reproduciendo este tipo de pedagogías hacen que se apague la chispa crítica de los alumnos y que ya no tengan incluso ni la motivación para aprender. Todo se centra en la memorización, el conformismo, y realmente los alumnos ya no están entendiendo para qué van a la escuela. Ya les resulta un lugar desagradable y pues no genera esta motivación y esta satisfacción de aprender. Otro punto importante a rescatar es que el pensamiento crítico está en peligro. En la sociedad actual, pues el pensar o el cuestionarse de pronto no es muy común, ya que las políticas antidemocráticas y los ideales no permiten que se cuestione mucho más allá. La educación no debe ocurrir solo en las escuelas y este punto hay que tenerlo muy importante. La educación no se debe remitir al espacio escolar, debemos de hablar de una educación que se pueda transmitir alrededor de la comunidad en la que aprendamos, teniendo en cuenta mucho las experiencias personales, pero también el contexto y las experiencias colectivas. Hay que pensar la educación también como un instrumento democrático y los profesores en este sentido tienen una gran responsabilidad. En su teoría habla sobre que la pedagogía crítica deben de poderla ejercer los profesores desde las aulas. Aunque no solo debe haber un espacio escolar, los profesores deberían de tener este tipo de formación para alentar a los alumnos a seguirse cuestionando, a imaginar, a preguntarse, no a cerrarse a lo dicho en un programa o en un papel. Pero las condiciones en las que están los profesores, y eso también es una crítica, no son aptas para que puedan generar este tipo de pensamiento, ya que las cargas administrativas o incluso los tiempos no llevan o no los conducen a poder ejercer estas habilidades. Ya para casi finalizar, sé que es un tema muy importante y que tenemos mucho de dónde sacar. El objetivo final no es una educación, sino una nueva sociedad. Ya lo mencioné y no quiero ser repetitiva, pero sí hay que tomar en cuenta que la educación tiene que ver con la transformación. La educación es algo muy importante para poder seguirnos transformando y pues ir depurando esas ideas que no permiten que los alumnos y los docentes se cuestionen sobre lo que está ocurriendo. Ya para finalizar, me gustaría decir que esta pedagogía también incorpora algunas ideas de la sociología y de la
psicología pues piensa en el ser humano y en el contexto en el que se desenvuelve. Es muy importante el desarrollo político y la relación con el individuo, además de que desprende un poco la idea que se tenía de que el aprendizaje significativo es lo único para entender al mundo. Es necesaria la formación de una autoconciencia, encaminar a la transformación social y permitir a los profesores y a la comunidad en general identificar las limitaciones y potenciar incluso sus capacidades para que ellos se puedan autosuperar. Bueno, para finalizar quisiera rescatar algunas palabras clave. Una de ellas es el pensamiento crítico, ya que es la base de esta teoría, incluso su nombre lo menciona, la transformación social, la democracia, el pensar, preguntarse y dudar. La educación no solo ocurre en las escuelas, sino puede estar en otros lugares, también junto con la comunidad, y la cultura. La cultura, la educación y la política van de la mano. Por eso no podemos hablar de educación sin hablar de cultura. Y bueno, me da mucho gusto que hayan podido estar aquí, espero les haya resultado interesante, espero tengan algunas nociones sobre quién fue Henry Giroux y de qué va su teoría, y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias por estar. Estamos fuera.